Buenas tardes. Vamos a dar inicio a la última sesión plenaria de hoy con la conferencia del profesor Paul Julian Smith. Es, como saben, doctor. Mejor así. Es doctor por Cambridge, especialista en cine y televisión de España y América Latina. Actualmente es Distinguished Professor en el Graduate Center de la City University of New York. Ha publicado 17 libros sobre cultura latinoamericana y española, entre ellos Amores Perros, Las Leyes del Deseo, Desire Unlimited, The Cinema of Pedro Almodóvar y unos 70 artículos científicos. Su libro más reciente es Mexican Screen Fiction, Between Cinema and Television. Es miembro de grupos de investigación sobre comunicación audiovisual de Madrid y Guadalajara, México. Ha sido jurado en el Festival Internacional de Cine de Morelia y del Festival Internacional de Cine de San Sebastián Donostia en su edición de 2013. Es miembro también de la British Academy y como periodista es columnista de Film Quarterly, revista publicada por la Universidad de California, además de haber sido colaborador de Sight and Sound, revista mensual del Instituto de Cine Británico. Hoy el profesor Paul Julian Smith nos va a hablar de cine de masas, televisión de calidad, un nuevo paradigma transmediático para México. Muchas gracias, Paul. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye así? ¿Está bien? Hola, Les. Enhorabuena. Es un placer enorme estar aquí, un honor, ¿no? Estar y como todos agradezco a los organizadores y sobre todo a la profesora Casas por esta invitación tan amena y que seguimos con nuestro diálogo de Nueva York, ¿no? Muy bien. Empecemos con dos anécdotas. En 2012, Carlos Regadas, el autor de cine de arte mexicano más celebrado, ganó el premio al mejor director en el Festival de Cannes. Apenas unas semanas después, yo fui a ver su Post Tenebras Lux en el Cinépolis Diana, un complejo de multicines de la Ciudad de México. Cuando llegué, el empleado me dijo que la proyección había sido cancelada por, y cito, falta de interés. ¿Quién ha visto Post Tenebras Lux aquí? Sí, eso es película para gente como nosotros, ¿no? Para académicos y no para el gran público de la Ciudad de México. En 2015, eso fue más divertido, fui a la grabación de un programa de entrevistas sobre sexualidad femenina que aparece en la televisión por cable ya bien entrada la noche en México, llamado Amordidas, amor con renglón, Didas. Se traduce muy bien al inglés como Love Bites. Amordidas se produce en los estudios XEW de Televisa, también localizados en la Ciudad de México, pero en una colonia menos glamurosa. ¿Quién ha visto Amordidas? ¿Hay mexicanos aquí? ¿Mexicanas? ¿No han visto? Divertida. La anfitriona rubia de ella es de nacionalidad española y no mexicana, y sus tres invitadas, igualmente arregladas, estaban de acuerdo en que, imaginaros que las mujeres quieren, lo que las mujeres quieren es ser cortejadas y no atrapadas, protegidas y no ignoradas. Lamentablemente, los efectos del Viagra en las mujeres no formaron parte de la discusión, a pesar de que al comenzar el programa la anfitriona había prometido que el tema sería discutido. ¿Por qué estas anécdotas? Porque ilustran el viejo paradigma del cine de arte de la minoría comparado con la televisión vulgar, supuestamente vulgar, de la mayoría. Y todavía hay datos que apoyan este paradigma. Yo estoy en contra, pero voy a comenzar con lo que es sabido de todos, ¿no? En México, supuestamente. Cualquier visitante habitual a los festivales cinematográficos, sobre todo al de Morelia, el más influyente
de México y voy a estar en un mes en Morelia. Sin duda habrá notado el incremento de películas artísticas austeras, aquellas llamadas lentas, minimalistas o contemplativas, en inglés slow cinema. Entre los directores, todos hombres, no solo se encuentra Regadas, sino también su discípulo Amat Escalante, de Eli, con H, y el prolífico Nicolás Pereza. Este tipo de películas no son comúnmente vistas en su propio país. Eli, premiado otra vez en Cannes, atrajo únicamente a 20.000 espectadores en los cines mexicanos. Pero son películas ampliamente distribuidas en el extranjero, especialmente en los festivales europeos, que a menudo han ofrecido fondos para su producción. Son las películas que representan a México en el extranjero. Además, hay cierta complicidad entre estos films inaccesibles y enigmáticos por requerir una intensa labor de interpretación, y los críticos y académicos con nosotros que sirven, en palabras de Pierre Bourdieu, para darles a esos textos vida social. Tanto el incremento en los precios de los boletos en México, ahora varias veces más caros que el salario mínimo, como la cada vez más frecuente ubicación de los cines en elegantes centros comerciales, han contribuido a la exclusión de la gente pobre de las salas. Por ello, ir al cine ahora solo es accesible para las clases media y alta en México. Y la clase media ha crecido mucho. A la inversa, o quizá de manera complementaria, mientras el cine se ha vuelto un lujo, la televisión, disponible universalmente en los hogares mexicanos, ha permanecido asequible, enfocándose en un público mayoritariamente. Después puede ser el contrario de lo que estoy diciendo ahora, ¿no? Enfocándose en un público de ingresos bajos, menos educado y predominantemente femenino. Estas tendencias han sido confirmadas por Obitel. ¿Alguien sabe lo que es Obitel? Es el Observatorio Iberoamericano de Televisión. Está muy bien, hay un anuario cada año. Y incluye a España y a Estados Unidos, la producción en lengua española en Estados Unidos. Tendencias confirmadas por Obitel, que edita la encuesta anual de ficción televisiva iberoamericana y corroboró el dominio de los formatos de programas rehechos o importados de los gigantes Televisa y Azteca. Es muy común que las novelas actuales son, como digo, formatos rehechos de hace 20 años, que tienen poco que ver con la actualidad social mexicana. Aún así, Obitel también subraya la reducción, y aquí voy haciendo un giro, la reducción del público tradicional, la pantalla chica, y la decreciente popularidad de su género favorecido, la telenovela. Mientras tanto, las suscripciones pagadas a la televisión aumentaron en 2009, no tengo una cifra más reciente, alcanzando el 32% de la población. Además, el inusitado volumen de la producción de televisión en México son 10.000 horas por año exportada a 100 países. Entonces estamos quejando en Estados Unidos de que haya un exceso de televisión, de buena televisión, pero imaginaros 10.000 horas anuales en México. También sugiere que la televisión, la producción podría ser más variada de lo que comúnmente se piensa. Por otra parte, y más sorprendentemente, la industria del cine, mucho más débil que la industria de la televisión, ha producido últimamente una oleada de éxitos taquilleros. Como veremos, la mayoría de estos son comedias románticas de algún tipo, género ahora casi desconocido en los Estados Unidos. También es el caso de España, ¿no? De hecho, tengo otra charla sobre España, que tiene casi el mismo título. Y si voy cambiando México en España, cambiando los títulos, las películas, es la misma charla. Porque también hay un cine de masas en España desconocido fuera del país.
Y también hay una televisión de calidad en España. No se cree, pero eso sí existe. Por lo tanto, reclaman estas comedias románticas un distintivo de valor nacional en el contexto mexicano, porque ese género ya no existe en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Además de llegar también a un público femenino que hasta el momento ha sido servido primordialmente por la televisión. Claramente entonces el viejo paradigma de los medios audiovisuales está bajo presión. Estas nuevas tendencias se vislumbran en varios libros recientes sobre el cine mexicano actual y todos van en inglés porque actualmente se está escribiendo mucho más en inglés que en español sobre audiovisual mexicano actual. El estudio The Three Amigos 2013 de Deborah Shaw, por ejemplo, se enfoca en Cuarón, Del Toro e Iñárritu, directores de cultura mediana que combinan la distinción artística con preocupaciones comerciales. El excelente Aesthetics and Politics in the Mexican Film Industry de Misha McLeod 2013, por otra parte, ofrece un sofisticado análisis de los temas institucionales que son generalmente ignorados por los devotos del cine de arte, es decir, las políticas gubernamentales, el público y el mercado objetivo y la paradoja de la censura previa a este periodo. Ya no hay censura, ¿no? Cabe señalar, por último, que McLeod dedica tan solo una página de su libro a las películas de autores minimalistas que mencioné anteriormente. Mientras tanto, Screening Neoliberalism de 2014 de Ignacio Sánchez Prado dirige la atención del lector a las comedias románticas en México de los años 90 que precedieron el auge actual en este género. A relacionar estas películas con el aumento de la industria de la publicidad, la privatización de la infraestructura del cine y las preferencias estéticas de la nueva clase media, Sánchez Prado también se desasocia radicalmente del enfoque autorista de la crítica anterior. Acierta él al sugerir, de hecho, que las innovaciones que tienen lugar en el cine fueron guiadas en parte por la experiencia del público con la televisión. Resultaron particularmente influyentes las comedias norteamericanas, sitcom, que disfrutaron los clientes pioneros de la televisión de paga, aspirantes a una vida de clase media como la que se representaba tanto en la pantalla grande como en la chica. Yo mismo en mi último libro he identificado múltiples paralelos entre los sectores de cine y televisión. El libro se llama Mexican Screen Fiction, que sería como la ficción de las pantallas en México, mezclando cine y televisión. En cambio, cuando descubrí recientemente, cuando di una charla sobre el tema, frente a una audiencia escéptica en el DF, la mera idea de la existencia de una televisión mexicana de calidad sigue siendo una broma. Siempre hay risas cuando hablo de televisión, porque la televisión es una cosa muy íntima para su público local, ¿no? Y que venga un gringo a hablar de eso, da risa. Sin embargo, en los Estados Unidos es común decir, yo soy británico, así que para mí todo lo estadounidense es un poco alejado, ¿no? Me puede encantar, pero no es mi cultura. Sin embargo, en los Estados Unidos es común decir que la creatividad que alguna vez se le atribuyó a las películas ahora se encuentra en los programas televisivos. Las razones que generalmente se dan son 5. Y seguramente conocéis estos motivos porque aquí hay un culto a la televisión de calidad, entre comillas, norteamericana, ¿no? Sobre todo los jóvenes españoles. 1. ¿Por qué la televisión supera al cine? Hay muchos artículos en New York Times sobre eso. 1. La narrativa en episodios ofrece más espacio para desarrollar personajes e historias. Si solo tienes 90 minutos no puedes hacer nada, ¿no?
2. Los factores económicos en la industria de la televisión en Estados Unidos dan prioridad a la innovación por sobre la condescendencia al gran público. Había una productora de los años 80, como el origen de la televisión de calidad, MTM, y ellos dijeron, quality makes money. Quality makes money. 3. Los creadores, llamados showrunners, de las series de televisión ejercen un control creativo sobre sus proyectos, algo que generalmente no logran los directores de cine en Estados Unidos. 4. Los televisores de pantalla ancha y el medio del vídeo digital han borrado las distinciones formales y las diferencias de estilo entre los dos medios de comunicación. Juego de Tronos es lo más cinematográfico que hay, ¿no? Y finalmente, 5. La ficción televisiva se presta a mayor flexibilidad de consumo que los largometrajes, desde el atracón maratónico de episodios, el llamado binging, hasta la posibilidad de verlos durante varias semanas o incluso varios años, ¿no? Esta lista, los 5 puntos que acabo de decir, viene de una fuente improbable, un número especial de la revista Cineast de 2014, publicada en Nueva York. Cineast, y ese número especial está dedicado a reconsideraciones de la televisión. Y me chocó mucho porque Cineast, de hecho no suelo leer, es la revista americana más autorista, dedicada hasta la fecha casi exclusivamente a la discusión de cine de arte. Entonces, cuando ellos ponen en la portada la televisión, algo está pasando, algo está cambiando, ¿no? Y casi todos los festivales, el primer año en que el Festival de Toronto, que es como el tercer más importante del mundo, tenga una sección de producción televisiva. Ya solo Cannes y Venecia no tienen sección de televisión entre los grandes festivales de cine. La conciencia periodística de este cambio de paradigma fue anticipada durante largo tiempo, no periodística, la conciencia científica de este cambio de paradigma fue anticipada durante largo tiempo por los estudios académicos sobre la televisión. El concepto de la calidad, ¿qué es la calidad? Pues toda una especialización en los estudios televisivos. Ha sido estudiado por lo menos durante 30 años, a pesar de supuesto flujo televisivo, flow, es un término importante en los estudios televisivos. A pesar de ese supuesto flujo, también un concepto con mucha influencia, la programación no es y nunca fue homogénea. La convergencia también ha sido ampliamente explorada, a menudo, es cierto, en el contexto de Internet, pero siempre reconociendo que los espectadores no son entes pasivos, sino colaboradores activos de sus programas favoritos de televisión. Recientemente, una escuela estética de estudios televisivos, neokantiana, de hecho, muy filosófica, propuso que la televisión merece un análisis formal más serio del que se le ha dado hasta aquí. Y entre nosotros en México no suelen hacer estudios textuales de televisión, no son más bien estudios de la recepción, están muy bien hechos. A un nivel más teórico, el trabajo de Pierre Bourdieu, mencionado anteriormente, es invaluable para establecer la relación entre los distintos medios audiovisuales. No hablo de su librito sobre televisión, que no sirve mucho. Sobresalen 3 términos. Para Bourdieu, todas las expresiones culturales tienen lugar dentro de un mismo campo, el campo se define como la suma de la totalidad de los textos, productores e instituciones. Si algunos textos son dotados de distinción, el cine de autor es un ejemplo obvio. Entonces debemos examinar los mecanismos de legitimación que producen el caché cultural en lugar de darlo por sentado.
Finalmente, ciertos supuestos o lugares comunes, por ejemplo, la creencia de que el cine es arte y la televisión es basura, como se dice siempre en España. Estos lugares comunes son teorizados por Dieu como el habitus, un tipo de sabiduría convencional que se experimenta como eterna, pero que sin embargo es histórica. Y como he dicho, en Estados Unidos el habitus es que la televisión está mejor que el cine. Es un cambio muy radical, pero no se experimenta como un cambio. Teniendo esto en cuenta, en este mismo momento, mientras la tierra tiembla bajo nuestros pies, eso es una metáfora más mexicana que española, y tristemente mexicana en este aniversario. Bien podremos estar siendo testigos de un cambio significativo en el hábitus de los medios audiovisuales, en México como en otros países. Ustedes habrán captado mi idea, es como obvio, ¿no? En el resto, en la segunda mitad de esta conferencia, sugiero que existe un nuevo paradigma de cine de masas y de televisión de calidad, aún en el aparentemente improbable caso de México. En mi análisis subrayo las conexiones del cine de masas con la televisión y de manera análoga destaco las ambiciones llamadas cinematográficas, ya sean sociopolíticas o estéticas de la televisión de calidad. Como estudioso de la televisión, no me gusta decir que las virtudes de la televisión sean cinematográficas, pero se dice mucho. Aún así, mantengo que la convergencia entre los dos medios de comunicación no borra las diferencias entre ellas. Y voy a sugerir al final, tautología mediante, que el cine sigue siendo cinematográfico y la televisión televisiva. Y vamos a examinar brevemente 3 textos en cada medio. Ustedes pueden ir a esta página web para ver las secuencias completas. Puedo mostrar 1 minuto de cada una para no tardar mucho. Mi primer ejemplo de película es Cásese quien pueda. ¿Alguien ha visto esa película? Entonces han visto mucho en México. Está tallado conforme al paradigma de la comedia romántica tradicional. Les voy a decir el resumen oficial del argumento de Marta y Gareda, a quienes ven en la primera imagen. Casi sé quién pueda. La boda justifica los medios. Quien ella escribió, produjo y protagonizó ese éxito taquillero de 2014, dándole también a su hermana Miriam un papel en la película, y cito: "La pretenciosa y glamurosa Ana se pierde en la selva una semana antes de su boda". Podría ser. Daniela, su hermana Punky, y su hermana en la vida real, se está alojando en la casa de la familia del novio, mientras que Ana está luchando contra mosquitos, serpientes, cocodrilos y nativos, para intentar volver a la ciudad con mayúscula, porque fuera del DF no hay vida, no existe. No hace falta poner Ciudad de México, por eso hay una ciudad. Fin de cita. Sería, como ya habéis visto, ironizo sobre esa película. Me gustó mucho esa película. Sería muy fácil tildar esa película de conservadora. Me han gustado todos los textos de la charla. De conservadora o reaccionaria en su política sexual y étnica, sobre todo si se tienen en cuenta las ambiciones neoliberales del público de clase media urbano. Después de todo, el mensaje moral de la heterosexualidad obligatoria, la boda, la gran boda, muy difícilmente podría ser más anacrónico en México, a menos en el DF, donde el matrimonio homosexual es una realidad desde hace ya 6 años. También es difícil digerir el hecho de que la chillona heroína reciba una educación moral y sentimental por parte de un doctor argentino, quien además trae noblemente la medicina accidental a los mayas.
pero es que los mayas son muy buenos, pero no tienen medicina. Esa es la moraleja. Vamos a ver un poco de esto. Ana Paula cree que encontró el amor. Su hermana Daniela, en cambio, sueña con él. Pero la vida les tiene preparado algo inesperado. Que tú no te atrevas a luchar por lo que siempre has querido, no es mi problema. Yo sí voy a luchar por mi matrimonio. Me voy a casar contigo o sin ti. La selva. Eso es bastante. A ver si notáis que son los mismos actores en varios textos. Sin embargo, como sugiere el resumen del film, la superficial Ana contrasta desde el principio con su sencilla y sensata hermana, y los nombres de los compañeros masculinos, con un chico inteligente y sensible, representado por Luis Gerardo Méndez, aquí a la izquierda, de quien hablaré más adelante, ni siquiera se dan. Como una telenovela, entonces, esta película se enfoca completamente en las preocupaciones femeninas que se reflejan tanto en su producción, la productora es mujer, como ya dije, como en el mercado de consumo al que se espera llegar, y llegó. Y de hecho, el director masculino es su primera película, es desconocido casi, ¿no? Cásese ha sido virtualmente escrita, autorizada por Marta Higuereda, muy conocida ella. De hecho, yo sugeriría que, como suele ocurrir en la televisión, son los actores y no los directores los que impulsan y dan vida a este cine de masas televisivo. Mi segunda película fue aún más exitosa en la taquilla, Nosotros los Nobles. Por un corto periodo, la película con mayor recaudación en la historia del cine mexicano. Recuerdo con ironía en su título la pieza musical clásica de Pedro Infante, Nosotros los Pobres, de 48. Una vez más, es otra película de un director, primera película de un director novel, hombre, poco conocido, y el éxito de la misma debe asignársele a los actores. Entre ellos encontramos al ahora menos compasivo Luis Gerardo Méndez, así como a la experta Carla Sousa, que merece una mención especial por su éxito en la televisión norteamericana, ahora en How to Get Away with Murder. Muy buena en esa serie norteamericana. Esta es un breve sinopsis del largometraje. Cito: 3 chicos mimados, excluidos de la fortuna familiar, se ven obligados a hacer lo impensable, buscar un trabajo. Fin de cita. Cásese, la primera película, invitaba a la clase media a ascender socialmente, mudándose al lujoso apartamento ático, penthouse de la novia, al menos antes de ser depositada en la selva. Nosotros, los Nobles, explota la envidia de clases a representar parodia mediante la caída de estatus social de estos jóvenes mimados. Y una vez más, la moral del argumento es obvia. Igual que los indígenas rurales de la primera película, los pobres urbanos de la segunda son supuestamente ricos en experiencias de vida. Así son los pobres. Con lo cual, y los pobres no han visto la película porque no pagan los precios del boleto. Con lo cual le dan una lección de sentido común mexicano a sus superiores tan materialistas como agringados. Y a ver la secuencia. También es el trailer de Nosotros los Nobles.
está muy bien. Aún así, una vez más, la película es más compleja de lo que parece. Nosotros es uno de los pocos films que testifican, aunque lo hace indirectamente, sobre la severidad de la crisis económica y sobre el cambio en el estatus global de México en el mundo de las relaciones internacionales. Un personaje secundario es un español quien finge ser aristócrata y corteja al personaje interpretado por Carlos Sousa, proveniente ella, como ya queda dicho, de una familia acaudalada. De manera significativa, esta misma temática se repite en la telenovela más popular del 2014, que se llama Qué pobres tan ricos, cuya trama en torno a niños ricos que lo pasan mal es idéntica a la de la película, es el mismo año. Pero si bien el éxito de Nosotros los Nobles debe leerse dentro de un contexto o medio saturado por la televisión, sigue siendo un largometraje de calidad o, entre comillas, cinematográfica. Por sus altos costos de producción, tiene muy buena imagen, sus situaciones ingeniosas y su guión inteligente. Estamos en Venezuela. Los críticos inmediatamente citaron las similitudes de esta propuesta, no con respecto a la televisión, sino con respecto a una película de un director de la talla de Buñuel. A ver si conocéis la película de Buñuel, que tiene casi la misma trama. No se lo voy a decir. Más difícil hablar de calidad en el contexto de la tercera, pero sí se puede. Tiene mucho interés por el lado industrial. No se aceptan devoluciones, es una comedia dramática escrita, dirigida y protagonizada por el popular actor Eugenio Derbez. Cuando un mujeriego acapulqueño llamado Valentín inesperadamente tiene una encantadora bebita, los bebés siempre son encantadores en esas películas, se ve obligado a ser responsable de otro ser humano, desesperado por su ineptitud como padre, pero también porque, como sugiere el título, en cuestiones de paternidad no se aceptan devoluciones. Sale en búsqueda de la mamá norteamericana de su bebita. En eso está Valentín cuando en suelo norteamericano tiene la fortuna de toparse con una carrera como doble en Hollywood. En una broma visual significativa se le golpea repetidamente contra una pared de ladrillo mientras está disfrazado de azteca. Así la visión del mexicano en Estados Unidos, golpes permanentes, ¿no? Aunque los personajes norteamericanos hablan español, con diferentes niveles de pericia, y su pequeña hija rubia, afligida por una enfermedad misteriosa muy de telenovela, es completamente bilingüe, Valentín nunca aprende inglés, a pesar de su larga estancia en Los Ángeles. La película de Derbez refleja así que el público latino en los Estados Unidos permanece ferozmente ligado a su lengua y cultura maternas. Y muestro un clip pequeño. Valentin Bravo loved being a bachelor until he met the one girl he couldn't resist. Valentin, ¿Sí? es tu hija. ¿Qué? ¿Tienes $10? Voy a pagar el taxi. Hold on. No soy capaz de dejarte aquí, ¿no? Pues sí. ¿Y ahora? Enseguida, capaz. Te mando un beso desde LA. ¿Qué quiere decir ya? Alerta, ¿no? ¿Qué voy a hacer con la chalaca? Papá, ¿por qué voy a dormir? De una de esas preguntas que fueron a trabajar. ¿Me da miedo? ¿Cómo crees? Estoy concentrado, ¿no? Debe decir. Dice que te diviertas. Vamos a tener que votar. Interesante el papel de la niña como intérprete, ¿no? En la película.
No se aceptan devoluciones fue financiada por Televisa, la cadena de televisión dominante de México. Antes de verse en México, sin embargo, fue estrenada en Estados Unidos, donde granjeó la recaudación más alta de una película en español en el país de todos los tiempos. La revista Entertainment Weekly atribuye este inesperado éxito taquillero a 3 factores. 1. Las apariciones de Derbez promocionando el film en Univision, la cadena de televisión norteamericana afiliada a Televisa. 2. El estreno del film en Estados Unidos antes que en México, que impidió la piratería. Y 3. El atractivo de la película para la familia latina típica, que de hecho es el grupo demográfico del país del norte que va más al cine, pero que no tienen películas hechas para ellos, ¿no? En México se anticipaba casi con certeza la popularidad de No se aceptan devoluciones, en gran parte por la lealtad del público hacia Derbez, quien ha sido una estrella de televisión por 25 años. Se le conoce más por comedia, pero al principio también hizo telenovela. De hecho, el mismo sábado, el día mismo, ¿no?, en que No se aceptan, estaba rompiendo récords en las salas de cine en México. El comediante tuvo un show en Televisa durante 3 horas, larguísima en Televisa. Además, los bruscos cambios de tono en No se aceptan. Habéis visto la comedia, pero no las lágrimas, son muchas lágrimas también, que han dejado perplejos a los periódicos y semanarios norteamericanos. Es una mezcla genérica muy extraña. Se explican por su origen en la televisión mexicana. Al estrellarse contra la pared, Derbez remite a su programa cómico. Al llorar por su hija enferma, el actor imita sus series de telenovela. Y cuando la madre gringa de la niña, que habéis visto brevemente, regresa con su novia, el lesbianismo señala el cambio social. Hay que reconocer que No se aceptan devoluciones, toma seriamente el papel de la amante femenina, pero aún así la película termina con la restauración del orden familiar tradicional, aunque sea de manera trágica y temporal. El padre, la hija y la madre biológica vuelven a Acapulco en un final compungido y dramático. La niña se muere, así que ha arruinado la película. Bueno, es que ya era previsible, ¿no? Fin del cine en México. He sugerido entonces que este nuevo tipo de cine popular, insisto, este nuevo tipo de cine popular es muy diferente a los llamados churros de bajo presupuesto de tiempos anteriores. Todas están muy bien hechas. No obstante, es incomprensible sin tener presente el contexto televisivo. Lo que busco demostrar por último es que la ficción televisiva de calidad, a la inversa, pero de manera complementaria, se basa una vez más en los recursos estéticos y narrativos del otro medio, es decir, del cine. En este caso, el largometraje fílmico, al que el habitus tradicionalmente le asigna mayor distinción. Saco mis 3 ejemplos de un rango de exhibiciones. El primero es de transmisión privada en abierto, el segundo de transmisión pública en abierto, y el tercero de suscripción de pago de televisión privada. Todos emplean géneros poco comunes en los medios audiovisuales mexicanos y son series semanales como en España, no son telenovelas diarias. Tienen como 15 capítulos en la temporada. ¿Dónde se me fue? Aquí. A ver si alguien ha visto las series. Primero me enfoco en Drenaje Profundo. Es una serie policíaca con elementos sobrenaturales, supernaturales, que en 2010 fue transmitida por Azteca, la emisora rival de Televisa. Todos en México saben que Azteca es basura. El resumen oficial es debidamente enigmático. Se trata de la historia de Ulises,
la historia de Ulises, un investigador en una fuerza armada élite que se especializa en resolver una amplia gama de crímenes en la ciudad más grande del mundo, supuestamente el DF. También es la historia de una vieja conspiración y una ruptura en el equilibrio entre los mundos, uno visible y el otro en las entrañas de la ciudad, es decir, en las alcantarillas, ¿no? El drenaje profundo. Fin de cita. El eslogan de la serie, la primera serie de estilo norteamericano, es decir, semanal y con un presupuesto muy alto de la cadena Azteca, muy diferente a las telenovelas locales, es igualmente misterioso. Nadie sabe lo que está por debajo. Sorprende en esta serie el hábil manejo expresionista de cámaras y luces y es filmado totalmente en escenarios reales, lejos de los estudios de las telenovelas. Vamos a mostrar un minuto. Ya ven los colores típicos de la serie aquí. No te muevas, no respires. Capítulo 1. No me está bajando. Capítulos de 35 minutos, no como 80 minutos como en España. Excelente. No lo pierdas de vista. Lo tenemos, señores. Así habéis visto la estética. Es una serie muy oscura. Drenaje fue atacado por los académicos mexicanos por ser violenta, pero claramente ellos nunca vieron la serie en su totalidad. En la mitad de la temporada hay un salto en retrospectiva. El episodio 9 empieza con imágenes documentales de la protesta estudiantil de 68. En lo que es una referencia clara al masacre de Tlatelolco, vemos a los personajes primero escapar de la plaza sangrienta y luego encontrar un refugio subterráneo. Así que los monstruos del drenaje profundo son los supervivientes de la matanza de Tlatelolco. Este viraje radical en la trama seguramente fue un imprevisto para espectadores que se aprestaban a ver un programa policíaco. Escondidas, pero sin cambios, viejas, pero aparentemente juveniles,
Las personas subterráneas son metáforas transparentes de un trauma histórico con el que México ha debido convivir las últimas décadas. Y su mensaje es evidentemente que la represión política del pasado persiste en el presente. En esta serie, entonces, la calidad estética y la complejidad narrativa se conjugan diestramente para crear una narrativa nacional convincente en un lugar totalmente inesperado. La televisión abierta, universalmente ridiculizada y considerada por el hábitus como basura. Tomo mi segundo ejemplo de otro género inusual en México, un drama que transcurre en un lugar de trabajo. La serie en cuestión, XY, como se dice en México, XY se emitió originalmente de 2009 a 2012. XY se destaca además por ser la primera serie de ficción en la programación del educativo Canal 11, mejor conocido por sus valiosos documentales y otros contenidos educativos. Ambientada en un contexto de clase media profesional, tal vez es la autoficción de la clase media, ¿no? XY retrata los conflictos en una revista masculina de moda. De ahí el título que se remite a los cromosomas del macho, que está bajo presión de cambiar su contenido para agradar a los anunciantes. La serie documenta entonces una lucha por preservar la calidad o distinción cultural de la revista y refleja la historia de su propia creación. Los productores, entre quienes está Patricia Arriaga, se proponían hacer algo radicalmente nuevo en la ecología de la televisión mexicana. Los recién llegados fueron atacados públicamente por Televisa por atreverse a crear ficción. Es competencia para ellos. Y además fueron criticados por el gobierno mismo debido a las atrevidas escenas de amor entre homosexuales. Todo es parte de una serie que intentaba demostrar lo que significa ser hombre hoy, como afirma su sugerente eslogan. En un corto hecho por un fiel admirador se documenta la relación de largo plazo entre dos de los personajes de XY, un hombre casado y respetado y su amante homosexual soltero. Este último papel fue interpretado por el ubicuo y excelente Luis Gerardo Méndez, que hemos visto en las comedias románticas. Este corto, que ya han quitado de YouTube, por desgracia, constituye un ejemplo excelente de convergencia de los medios audiovisuales por conjugar la creatividad productiva de los fans de la televisión con la distinción estética de los productores en guión, estilo de actuación, incluso música. Y vemos un poquito de la serie. XY. Está bien. Una estrella porno hablando del tamaño del pene. No, no va por ahí. Nosotros tenemos que ser lo que nuestros lectores y nuestros anunciantes esperan que seamos. Ese anuncio de lectores vende perras y nosotros no vendemos perras. ¿O sí? Chuy, diga al caballero cómo se llama esta letra. El XY. Las cosas en la revista no están bien. Lo que sí te digo es que este güey ahorita se siente un negro, pero nos va a llevar a pique más rápido. Quiero un reloj XY. ¿Y qué sí es XY? Hombres, de verdad. Hombres de verdad.
¿Y qué significa eso? Hay otra serie, El sexo débil, es sobre los hombres también. Vamos a la última serie televisiva que analizo, es la primera de HBO Latinoamérica, creada en México. La serie se ambienta en una prisión de mujeres y su nombre Capadocia alude al supuesto lugar de origen de las Amazonas. Se vio entre 2008 y 2012. Mientras que ofrece el contenido gráfico de sexo, de violencia y del lenguaje soez, posible únicamente en un servicio de suscripción por cable. Capadocia es antes de Orange is the New Black. Retoma también el conflicto comercial que se presenta en XY. Una jefa de la prisión quiere rehabilitar a las reclusas, otro quiere ponerlas a trabajar, confeccionando ropa interior con drogas escondidas en los forros. Al igual que The Wire, serie conocidísima norteamericana, entonces, Capadocia se caracteriza por una complejidad centrífuga, ya que sus hilos narrativos se extienden más allá de los confines de la prisión para explorar enormes instituciones sociales. La primera temporada, de hecho, termina ni más ni menos con un intento de asesinato de un candidato presidencial. Así que es una serie de HBO, pero también es otra cosa que os voy a contar en un momento. Y el último clip. Como la ciudad donde vivían las Amazonas. Sí, ya está. O sea, se puede abrir mañana mismo si usted quiere. O sea, El problema es que tú confundes económicamente viable con convertir a las internas en esclavas. mira, necesito ver. Pero ya, se cayó eso. Una cosa tan grande y desorganizada más grande. Sí, lo que me interesa es la combinación serie de acción y telenovela, ¿no? Y esa trama de marido adúltero, la separación de la madre de los niños, etc. La premisa de una prisión privada, de hecho, no existe en México. Fue inventada por el productor de la serie Epigmenio Ibarra, un izquierdista prominente, incluso zapatista, empezó con ellos, que había pasado los últimos 20 años haciendo series socialmente comprometidas para la televisión, no de pago, sino abierta, incluso con Azteca. Además, a pesar del crudo realismo de esta serie, algunos hilos melodramáticos del argumento, como un triángulo amoroso que incluye a madre e hija, sugieren que existe una influencia creativa de la telenovela, aún dentro del refinado barrio cerrado, los suscriptores de la clase media a HBO. Así que no es una serie de HBO, es una serie de Epigmenio Ibarra, muy conocido en México. Para concluir, yo mismo soy escéptico del proceso de formación de un canon dentro del campo de los estudios televisivos. Incluso los programas de televisión más mundanos y menos originales, como el programa de debate A Mordidas, cuya grabación presencié, ofrecen a su público diferentes formas de conducta diaria y parasocial que no deben ser ignoradas sin ser evaluadas. Además, los largometrajes de directores de cine de arte como Regadas, a los cuales he desatendido en esta charla, sin duda continuarán siendo producidos y analizados por críticos, aun cuando este tipo de películas bien podrían ser exhibidas en galerías de arte en vez de en salas de cine. Lo que he tratado de sugerir, sin embargo, es que en una era de calidad
y convergencia mediáticas, los académicos deberían de ampliar su enfoque para abarcar la esfera audiovisual en su totalidad. Los profesionales del medio ya han dado este paso. Los actores, escritores y directores mexicanos se mueven con fluidez entre la televisión, el cine e incluso el teatro. Al hacerlo, cada uno de estos medios aprende del otro. El cine aprende de la televisión cómo conectarse con una audiencia local. Y la televisión aprende del cine cómo elaborar una propuesta artística que pueda funcionar como narrativa nacional y actualizada. Sin embargo, cada medio permanece distinto. No se aceptan devoluciones de textura tan televisiva. Aprovechó la característica distintiva de la exhibición de películas, es decir, su localidad, para lograr un extraordinario éxito comercial. Las 3 series que he examinado, por otra parte, explotaron el modo especial de complejidad narrativa exclusivo de la televisión, que permite la difusión espaciada de capítulos durante semanas, meses o hasta años. En definitiva, teniendo en cuenta estas tendencias y antecedentes, resulta poco probable que estos medios audiovisuales vayan a desaparecer en México debido a la falta de interés en la producción local por parte del público nacional. Muchas gracias. Bien, tenemos apenas unos minutos para preguntas y comentarios. Espera, que te pediré un micro. ¿Podéis acercar un micro? Javier, mira ahí van. Atrás no se me oye del todo. Decía que probablemente porque está atravesando algún tipo de crisis existencial como académica profunda, ¿no? Un poco la broma, decía que hemos sido incapaces, nos dediquemos más o menos al tema, hemos sido incapaces de prestigiar la televisión. Es decir, ella de darle prestigio al análisis televisivo, a la crítica televisiva y en el fondo pues a los productos que hay detrás, ¿no? Y ya está ahora a punto de publicar un libro donde hace un repaso extenso sobre este tema e insiste muchísimo en que a pesar del trabajo que se lleva muchos años haciendo, no se ha sido capaz de lograr una base amplia de conocimientos, de metodología que prestigie el estudio de la televisión y sobre todo el producto que hay detrás, ¿no? A diferencia del cine, que como goza de mucha más tradición y digamos de un recorrido mucho más amplio, lo tiene hecho. Simplemente es la pregunta, ¿qué opina sobre eso y si está de acuerdo o no, con esa percepción? Hola, otra vez, otro micrófono. Sí, es cierto, pero eso pasa en muchos países, ¿no? Que la falta de legitimación de la televisión, y creo que ha habido ese cambio en Estados Unidos, ¿no? Pero lo que pasa es que la televisión va a seguir siendo un medio doméstico, y lo
las virtudes de la televisión, como la cercanía al público, es precisamente por eso que no tiene prestigio, ¿no? Entonces hay que, de una parte, reivindicar las virtudes de la televisión corriente, ordinary TV, se dice en inglés, ¿no? Y también celebrar los casos como muy evidentes de televisión de calidad. Pero creo que sí, incluso se ve entonces, ¿qué podemos hacer los investigadores? Sí, tenemos cierta influencia, me parece. Por supuesto, la prensa tiene mucho más. Y estando en contra del país durante eso Manuel Palacio ha estudiado eso, ¿no? ¿De dónde viene la telebasura? Entre comillas, empieza en los años 70, porque antes de los 70 sí había un interés serio por las posibilidades del medio, ¿m? Y después no. Siempre hay motivos históricos por un desprestigio. Por lo que yo he visto últimamente, como sabéis, en el país sí hay una persona que dedica, que es especializado en eso, en el medio, ¿no? Pero no hay como críticas textuales, ¿no? Como las hay en Estados Unidos. Yo creo que eso va a cambiar. Lo que han admitido son las series norteamericanas. Entonces ya es normal, dentro del hábitus, ¿no? Ser teléfilo, como antes, cinéfilo, pero solo de series norteamericanas. Eso yo creo que va a cambiar. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Bueno, como... Sí, allí. aquí. Crónica de castas. Es buenísima, sí. Que no sé, porque solamente he visto un episodio, pero toca temas que no tocan la televisión en realidad. Sí, muchas gracias. He escrito en otro lugar sobre esa serie que se llama Crónica de castas y es de la misma productora de Canal 11 de XY. Entonces, Crónica de castas es sobre... El título alude a las pinturas de castas del colonialismo, ¿no? Entonces, un tema casi tabú en México es la raza, la etnia, ¿no? Porque se supone que con el mestizaje todos son iguales, ¿no? Y no hay prejuicio racial. Y ellos han tratado eso de forma muy dura y muy buena. Otra cosa es Daniel Jiménez Cacho es el director. Es tal vez el actor más conocido de México, y cuando él ha querido convertirse en director ha sido para televisión y no para cine. Entonces es un hito muy importante. Se llama Crónica de castas. Incluso los actores salían con sus etnias escritas así en la publicidad, ¿no? En letra roja en la frente, ¿no? Mestizo. Es que es una provocación muy grande que no se ha hecho nunca en el cine en México. Y una serie contemporánea basada en una zona supuestamente criminal del DF, y rodada así, en condiciones muy difíciles. Sí, Andrea. Como en Crónica de castas. Ah, sí, sí. Me sorprendió, tomé nota porque vi solo hombres y mujeres blancas, digamos, güeros o occidentales. Sí. Por eso Crónica de castas es... Sí. XY, por eso dije que XY es tal vez la autoficción de la clase media, ¿no? Entonces es realista, tristemente realista en eso. Y sí, bueno, además una serie no puede tratar todos los temas sociales, ¿no? Porque tienen que entretener. Entonces lo que ellos han hecho en XY, el tema gay, que han hecho con mucha fuerza y mucho impacto también. Y la mujer en el trabajo también. Pero es cierto que no, personajes mestizos no lo sabía, ¿no?
Y tampoco en el cine, ¿no? El cine incluso peor que la televisión. Pero quisiera también reivindicar la telenovela tradicional, porque lo que han hecho los estudiosos en México son estudios como Guillermo Orozco, es el más conocido, estudios de la recepción de la telenovela, incluso la telenovela más tradicional de Cenicientas, ¿no? Que se supone que es malísima y tiene incluso efectos nocivos, ¿no? Sobre su público. Él ha hecho investigación sobre eso y ha mostrado cómo las mujeres de origen humilde pueden participar en la trama, tener ese placer muy intenso visual del vestuario, de todo, ¿no? De la imagen, pero también ser críticas con las tramas. Y de hecho el año pasado hubo un título, una novela en México que se llama Yo no creo en los hombres. Y de hecho es como la conclusión de Palacio, que ha hecho muchos estudios empíricos sobre eso, sobre la recepción de las novelas, es que las mujeres no creen en los hombres. Y educan incluso a sus hijas. Dicen, tu vida no va a ser así. Podemos ver la novela, es muy bonita, pero tu vida no va a ser así. No creas en los hombres. Todos hemos aprendido, todos y todas hemos aprendido eso. Entonces no se puede basarse solamente en los textos, ¿no? Hay que ver las condiciones de producción y de recepción. Bien, vamos a concluir aquí esta sesión y les invitamos a que nos acompañen al cóctel que ya está preparado en el patio de filósofos, justo enfrente de la cafetería. Muchas gracias. Gracias.